La carretera que conecta Uruapan con Lombardía se convierte en escenario de un nuevo episodio de violencia en Michoacán. El 11 de noviembre, alrededor de las 6 de la tarde, civiles armados emboscaron un patrullaje de fuerzas federales en la zona serrana cercana a San Miguel Charahuen. El ataque representa la respuesta más directa del crimen organizado ante el despliegue masivo de más de 10.000 elementos militares que el gobierno federal ordenó para la región apenas días antes. Las detonaciones de arma de fuego comenzaron cuando el sol empezaba a ocultarse entre los bosques de pino que caracterizan esta región montañosa. Los primeros reportes llegaron al centro de control a través de llamadas de habitantes alarmados por la intensidad de las ráfagas. Según los testimonios recopilados, al menos 2 camionetas tipo Jeep Rubicon de color negro y una Suburban del mismo tono surgieron repentinamente de una brecha boscosa para interceptar al convoy federal que transitaba por la carretera principal. Testigos de la zona señalaron que los plomazos se escucharon durante varios minutos consecutivos. El eco de las detonaciones rebotaba entre las montañas, generando pánico entre los pobladores de las comunidades cercanas. Familias enteras se resguardaron al interior de sus viviendas mientras el enfrentamiento se desarrollaba a escasos metros de la carretera federal, una de las principales arterias que comunica la región con otras zonas del estado. La reacción de las autoridades fue inmediata y coordinada. La Guardia Civil de la región Pátzcuaro activó un operativo intermunicipal que movilizó recursos de corporaciones de Pátzcuaro, Salvador Escalante y Sinsunzan. Más de 16 elementos con 3 unidades oficiales recorrieron durante varias horas las brechas, accesos y caminos forestales en un esfuerzo por localizar al convoy reportado. El despliegue policial se extendió por puntos estratégicos de la zona con el objetivo de cerrar las posibles rutas de escape. Durante el operativo de búsqueda, la carretera federal Uruapan-Lombardía quedó bloqueada temporalmente. El tránsito vehicular se vio afectado por al menos una hora mientras los elementos policiales y militares aseguraban el perímetro. Conductores que intentaban transitar por la zona fueron desviados hacia rutas alternas, generando congestionamientos en caminos secundarios que no están diseñados para soportar grandes volúmenes de tráfico. A pesar del intenso patrullaje desplegado, no se reportaron detenciones inmediatas ni se localizaron los vehículos señalados por los testigos. Las corporaciones permanecieron en vigilancia activa durante las horas siguientes ante la posibilidad de que el grupo armado continuara moviéndose por caminos rurales de difícil acceso. La geografía de la zona, caracterizada por extensas áreas boscosas y múltiples brechas de terracería, facilita que los grupos armados puedan desplazarse y ocultarse con relativa facilidad. Este enfrentamiento se produce en un contexto sumamente delicado para Michoacán. La zona de Uruapan y sus alrededores representa un territorio estratégico que ha sido disputado históricamente por diversas organizaciones criminales. Su importancia radica no solo en la producción agrícola, particularmente de aguacate, sino también en las rutas que conectan la región con el Océano Pacífico. Estas características han convertido al área en un punto de conflicto permanente entre estructuras que buscan controlar tanto las actividades económicas legales como las rutas de tráfico ilegal. De acuerdo con medios locales y fuentes de seguridad consultadas, los civiles armados que protagonizaron el ataque contra el patrullaje federal presuntamente pertenecen a la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. La presencia de esta organización en la región se ha intensificado considerablemente durante los últimos meses, estableciendo una competencia directa por el control territorial con otros grupos criminales que históricamente han operado en Michoacán, incluyendo células de cárteles unidos y remanentes de organizaciones locales. La situación en Uruapan alcanzó un punto crítico tras el asesinato del alcalde Carlos Manso Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre. El ataque contra el edil independiente dejó en shock a toda la población michoacana y evidenció el nivel de penetración que el crimen organizado ha alcanzado en las instituciones locales. Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen fue ordenado por estructuras criminales como represalia ante la negativa del alcalde de colaborar con sus intereses.
Carlos Manso Rodríguez había asumido el cargo con una plataforma enfocada en recuperar la seguridad del municipio y apoyar a los productores agrícolas que enfrentaban extorsiones constantes. Durante sus primeros meses de gestión, el alcalde se negó sistemáticamente a negociar con grupos criminales que demandaban cuotas de protección y acceso privilegiado a rutas comerciales. Esa postura, aunque valorada por la ciudadanía, terminó costándole la vida en un ataque que las autoridades califican como un mensaje directo a otros funcionarios que se atrevan a desafiar los intereses del crimen organizado. El asesinato de Manso Rodríguez desató una ola de indignación sin precedentes en la sociedad michoacana. Cientos de ciudadanos salieron a las calles de Uruapan para exigir justicia y mayor presencia de las autoridades federales. Las marchas por la paz se multiplicaron en diversos municipios, mientras comerciantes reportaban caídas significativas en sus ventas debido al clima de inseguridad que se apoderó de la región. Familias enteras modificaron sus rutinas, evitando salir después del anochecer y reforzando las medidas de seguridad en escuelas y negocios. Como respuesta directa a esta crisis de seguridad, el gobierno federal anunció el despliegue del operativo conocido como Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este esfuerzo contempla la movilización de 10.506 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y elementos de la Marina hacia diversos puntos del estado. La estrategia busca recuperar el control territorial en las zonas más conflictivas y desarticular las estructuras criminales que mantienen bajo amenaza a las comunidades. El operativo federal comenzó formalmente el 11 de noviembre, el mismo día del enfrentamiento en la carretera Uruapan-Lombardía. Los primeros contingentes de soldados arribaron a la 21ª Zona Militar en Morelia, donde el general Juan Bravo Velázquez recibió a las tropas con instrucciones precisas sobre la complejidad de la misión que enfrentarían. La advertencia a los elementos fue clara y directa. El crimen organizado en Michoacán cuenta con alta capacidad de fuego y ha demostrado disposición para enfrentar abiertamente a las fuerzas del orden. La distribución de las fuerzas federales contempla 1.980 agentes adicionales del Ejército y la Guardia Nacional que se sumarán a los 4.386 elementos que ya operaban en el estado antes del inicio del operativo. Además, 4.140 elementos más serán reubicados desde zonas limítrofes para reforzar la presencia en municipios considerados de alta prioridad por los niveles de violencia registrados. Uruapan y Apatzingán concentran la mayor cantidad de efectivos debido a que ambas localidades han registrado los índices más elevados de homicidios y enfrentamientos durante el año. La estrategia contempla establecer bases de operaciones permanentes en puntos estratégicos desde donde se puedan realizar patrullajes constantes y responder rápidamente ante cualquier incidente de seguridad. Sin embargo, como lo demuestra el ataque del 11 de noviembre, los grupos criminales no están dispuestos a ceder territorio sin oponer resistencia. La estrategia también incluye el refuerzo naval en la costa michoacana. 1.781 elementos de la Marina fueron desplegados para vigilar el Océano Pacífico y los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Estas zonas han sido identificadas por inteligencia militar como puntos de entrada de precursores químicos y armas que abastecen a las organizaciones criminales del interior del estado. El control de estos accesos marítimos resulta fundamental para reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos. El enfrentamiento del 11 de noviembre representa precisamente el tipo de respuesta que las autoridades federales anticipaban. Según diversas fuentes consultadas, el ataque contra el patrullaje federal constituye una advertencia directa por parte de las estructuras criminales ante el masivo despliegue militar. Los grupos delictivos buscan demostrar que mantienen capacidad operativa pese a la presencia de las fuerzas del orden, intentando intimidar tanto a las autoridades como a la población civil que pudiera considerar colaborar con los operativos de seguridad. La zona donde ocurrió el choque presenta características geográficas particularmente complejas desde el punto de vista operativo. La carretera Uruapan-Lombardía atraviesa áreas montañosas con extensas zonas boscosas que dificultan la vigilancia constante y facilitan las emboscadas.
Los caminos de terracería que se desprenden de la vía principal permiten a los grupos armados moverse con relativa facilidad y escapar rápidamente cuando las fuerzas federales responden a los ataques. Esta ventaja táctica ha sido explotada históricamente por diversos grupos criminales que operan en la región. Habitantes de San Miguel Charauen y comunidades aledañas señalaron que durante las horas posteriores al enfrentamiento se mantuvo un ambiente de tensión generalizada. El sonido de helicópteros sobrevolando la zona a baja altura y el constante paso de convoys militares generaron incertidumbre entre los pobladores. Muchos comercios cerraron de manera anticipada y las familias se resguardaron en sus hogares mientras las autoridades continuaban asegurando el área y rastreando a los responsables del ataque. El contexto de violencia en Uruapan no es un fenómeno reciente. Durante el 2025, la región ha registrado más de 80 homicidios directamente vinculados a disputas entre organizaciones criminales. Los enfrentamientos entre grupos rivales se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando tanto a quienes participan directamente en las actividades ilícitas como a civiles que quedan atrapados en medio de las balaceras. Esta situación ha generado un clima de inseguridad permanente que afecta profundamente la calidad de vida de los habitantes. En octubre, las fuerzas federales realizaron diversos operativos en la zona que resultaron en el decomiso de arsenales importantes. En el Cerro de la Cruz se localizaron granadas, rifles de asalto y chalecos tácticos con las siglas de una organización criminal. Durante ese operativo se registraron intercambios de disparos que dejaron varios heridos, aunque las autoridades no ofrecieron cifras exactas sobre las bajas. Los vehículos asegurados mostraban modificaciones artesanales con placas de acero que los convertían en unidades blindadas capaces de resistir impactos de armas de calibre medio. Otro incidente relevante ocurrió a finales de octubre, cuando fue abatido un presunto líder de célula criminal conocido como el Gárgola. El enfrentamiento que condujo a su muerte dejó 2 policías heridos y evidenció la capacidad de fuego de los grupos que operan en la región. Las armas recuperadas en ese incidente incluían lanzagranadas y fusiles de asalto de uso exclusivo del ejército, evidenciando las conexiones de estas organizaciones con redes de tráfico de armamento. La presencia del crimen organizado en Uruapan se relaciona directamente con la importancia económica de la zona. La región es uno de los principales productores de aguacate a nivel mundial, una actividad que genera miles de millones de pesos anuales. Los grupos criminales han encontrado en la extorsión a productores y empacadores una fuente constante de ingresos que complementa sus actividades tradicionales de tráfico de drogas. Las demandas económicas incluyen cuotas semanales que varían según el tamaño de las operaciones agrícolas. De acuerdo con testimonios de agricultores, las exigencias económicas de las organizaciones criminales se han incrementado considerablemente durante el último año. Quienes se niegan a pagar enfrentan amenazas directas, robo de mercancía o destrucción de sus cultivos. Esta situación ha generado que muchos productores consideren abandonar la actividad, lo que tendría consecuencias devastadoras para la economía regional que depende en gran medida de la producción aguacatera. Además del aguacate, la zona es estratégica por su ubicación geográfica. Las carreteras que atraviesan Uruapan conectan la costa michoacana con el interior del país, convirtiéndose en rutas clave para el movimiento de mercancías tanto legales como ilícitas. El control de estos corredores representa una ventaja táctica fundamental para cualquier organización que busque consolidar su presencia en el estado y expandir sus operaciones hacia otras regiones. Las autoridades federales han identificado que el conflicto en Michoacán involucra al menos 2 estructuras criminales diferentes que compiten por territorio y recursos. Esta fragmentación genera una dinámica de violencia constante donde las alianzas cambian con frecuencia y los enfrentamientos pueden estallar en cualquier momento. La complejidad del escenario dificulta enormemente las labores de inteligencia y requiere una presencia militar sostenida para mantener cierto nivel de control. El impacto económico de la violencia en Uruapan resulta devastador para la población.
Los comerciantes reportan caídas de hasta 50% en sus ventas durante las últimas semanas. Los bloqueos carreteros intermitentes afectan el transporte de mercancías y encarecen los productos básicos. El sector turístico, que en otras circunstancias podría ser una fuente importante de ingresos para la región, prácticamente ha desaparecido debido a la inseguridad persistente. Las escuelas también resienten profundamente el clima de violencia. Algunos planteles educativos han modificado sus horarios para evitar que estudiantes circulen durante las horas de mayor riesgo. Los padres de familia organizan rondas de vigilancia para proteger a los menores durante la entrada y salida de clases. Esta situación genera afectaciones en el proceso educativo y en el desarrollo emocional de niños y jóvenes que crecen en un entorno marcado por la violencia. El enfrentamiento del 11 de noviembre se suma a una serie de incidentes violentos que han marcado al Estado durante el año. La escalada reciente demuestra que las organizaciones criminales mantienen capacidad operativa y disposición para enfrentar a las fuerzas del orden, incluso ante el masivo despliegue federal anunciado. El desafío para las autoridades consiste en sostener la presencia militar, desmantelar las estructuras criminales y ofrecer alternativas reales de desarrollo a las comunidades afectadas. Los próximos días resultan cruciales para evaluar el impacto real del operativo federal. Las autoridades esperan que la presencia masiva de elementos militares disuada nuevos enfrentamientos y permita a la población recuperar cierta sensación de normalidad. Sin embargo, la experiencia en otras regiones del país sugiere que los grupos criminales podrían optar por replegarse temporalmente y esperar el momento oportuno para reactivar sus operaciones una vez que disminuya la intensidad de la vigilancia. Mientras tanto, los habitantes de Uruapan y las comunidades aledañas continúan su vida entre la esperanza y el miedo. La promesa de un operativo federal contundente genera expectativas de que esta vez las cosas puedan cambiar. Sin embargo, el escepticismo persiste entre quienes han visto fracasar estrategias similares en el pasado. La verdadera prueba del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia estará en su capacidad para generar resultados duraderos que vayan más allá de la simple presencia militar temporal.